Madre mía, la que se ha aliado con Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Os esperabais esto? Yo, desde luego, ni de broma. A ver, que todos sabemos que llevan un tiempo distanciados, ¿verdad? Desde que terminaron de grabar Erkencicus, pues cada uno por su lado. Can triunfando en Italia, rodando por aquí y por allá, y Demet, pues también con sus proyectos, pero mucho más discreta, la verdad. Y de repente zas. Sale Can Yaman y suelta una bomba. Ojo que no ha sido un hola, ¿qué tal? Sigo pensando en ti. No, señores. Ha sido algo más picante. Ha sido en una entrevista, ¿vale? Y le han preguntado directamente por Demet. Y él, en lugar de hacer lo típico, que es decir, somos buenos amigos, o, nos deseamos lo mejor, va y suelta una barbaridad. Dice textual, algo así como que Demet siempre será una persona muy especial para mí. Uf. Ya con eso te quedas helado, ¿eh? Porque es que no es una frase que sueltas al aire si no sientes algo. Y la cosa no se queda ahí, que esto es lo mejor. Luego va y añade, y esto es lo que ha reventado Internet, dice que hay un hilo invisible que nos une y que esa conexión es algo que siempre está presente. Pero bueno. ¿Vosotros me entendéis? Hilo invisible. Conexión que siempre está presente. Esto no lo dice uno que ha pasado página. A ver, para ser honestos, yo creo que todos esperábamos que si volvían a hablar, sería en plan profesional, ¿no? Quizás nos llevamos bien. Pero esto es nivel telenovela, pero de la buena. Es como si nos dijera, sí, seguimos juntos, pero de otra manera. O sea, ¿qué se supone que tenemos que pensar ahora? Muchos dicen que Can Yaman está echando de menos la época de Erkencicus, que fue su gran boom, y Demet era su compañera perfecta. Y claro, ahora que está en Italia, quizás se siente solo o echa de menos ese cariño del principio. No sé, es una teoría. Pero lo que yo sospecho es que esto no es casualidad. Que Can Yaman sabe perfectamente lo que dice y lo que provoca. Está ahora mismo en un momento de su carrera en el que tiene muchísimos fans, pero también algunas críticas. Y soltar esto ahora mismo es como poner todas las miradas sobre él y sobre Demet de nuevo. ¿Es una estrategia, quizás? ¿Por qué pensadlo? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué decir esto de una manera tan poética, casi romántica? No es la forma de hablar de una amistad normal y corriente. Es como si estuviera abriendo la puerta, ¿entendéis? Como diciendo, oye, que sigo aquí, y que ella sigue siendo importante para mí. Y lo más fuerte es que Demet todavía no ha dicho nada oficialmente. Nada. ¿Os imagináis lo que debe estar pensando ahora mismo? Seguro que tiene el móvil echando humo con los mensajes de sus amigos y fans. Yo si fuera ella, estaría flipando. ¿Será que hay algo más que una simple amistad del pasado? ¿Ese hilo invisible es real? ¿O es todo una campaña de marketing para avivar la llama y generar expectación? Porque si lo piensan, es la jugada perfecta para que todos hablemos. Lo que está claro es que Can Yaman ha conseguido lo que quería, que todos estemos pendientes de qué va a pasar ahora. Y la pregunta del millón es, ¿Demet responderá? ¿Y cómo? ¿Será para desmentir o para confirmar que ese hilo invisible también lo siente ella? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman sigue enamorado de Demet Özdemir o es solo una táctica para recuperar la atención?